Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángela Santiago. Pertenezco al programa de formación Tecnólogo en Gestión Logística, ficha de caracterización 2382483, y les vengo a hablar sobre la actividad de aprendizaje 10, evidencia 6, incidencia de los costos logísticos en el DFI. Vamos a empezar con la pregunta: ¿qué significa DFI? DFI significa Distribución Física Internacional. ¿Qué es el DFI? El DFI es el conjunto de operaciones necesarias para desplazar la carga o la mercancía desde un punto de origen hacia un punto de destino, justo a tiempo, con el menor costo posible y transportando mayores cantidades. ¿Qué es una tasa de cambio? Una tasa de cambio es el precio de una moneda de un país expresado en términos de la moneda de otro país, es decir, la tarifa por la cual una moneda puede cambiarse por otra moneda de un país diferente. Ejemplo, el día 15 de julio del año 2022, el dólar subió su valor a 4.410 pesos colombianos. El euro estaba a 4.441 pesos colombianos y el bolívar estaba a 820 pesos colombianos. Cabe resaltar que las tasas de cambio varían diariamente. ¿Qué es Incoterms? Incoterms, en sus siglas en inglés, International Commercial Terms, son las reglas y términos que se analizan en las operaciones de compra y venta entre compañías de diferentes países. Es decir, son las reglas que aceptan la mayoría de empresas para establecerles responsabilidades entre compradores y vendedores de diferentes empresas. Los Incoterms establecen las responsabilidades de los gastos de transporte, lugar de entrega, los riesgos y los seguros. Los trámites aduaneros. Los trámites aduaneros son aquellos en donde el importador y el exportador actúan directamente ante la administración aduanera de algún gobierno para adelantar sus documentos, fijar los costos del IVA y de algún impuesto que es necesario cancelar para transportar la mercancía. ¿Qué es exportar? Exportar es vender bienes o servicios generados en un país a compradores del exterior, a compradores de otro país. ¿Qué es importar? Importar es comprarle a un país del exterior algún bien o algún servicio. Las principales actividades que se llevan a cabo en el DFI es el conocimiento del tipo de carga. Esto significa que es necesario conocer el tipo de carga que vamos a transportar, si es frágil, si es peligrosa, si es sólida, si es líquida o si es a granel. El manejo de la documentación son los documentos que necesito para hacer legal el transporte. El manejo oportuno de transporte significa las diferentes opciones de transporte que voy a utilizar a la hora de transportar la mercancía. La aplicación del seguro del transporte escogido quiere decir el seguro que contiene ese transporte que yo escogí. La identificación de los derechos y tasas de cambio quiere decir que debo conocer la tasa de cambio actual. El conocimiento de los costos de riesgo y responsabilidades Incoterms. Esto quiere decir que debo conocer el costo si esta mercancía se encuentra en riesgo o si esta mercancía sufre alguna irregularidad en su transporte, y así conocer las responsabilidades que tengo. La elección y manejo adecuado de las operaciones logísticas involucradas significa que debo de tener el personal logístico suficiente para adecuar un manejo. Empezamos con la primera pregunta de la evidencia, que nos dice: ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio en la importación y exportación de mercancías desde el punto de vista de la distribución física internacional? Esto quiere decir que la distribución física internacional juega un papel fundamental en las exportaciones y en las importaciones, porque mientras unos países fijan el valor de sus monedas, otros mantienen acuerdos para utilizar la misma moneda. Estos aumentan o disminuyen el valor de las tasas de cambio, porque si una moneda se fortalece en un determinado país, esto implica que van a disminuir las exportaciones y van a aumentar las importaciones, debido a que el aumento del costo de las personas que están situadas en otros países. Un ejemplo puede ser el aumento excesivo del dólar ha hecho que Colombia disminuya las importaciones, que Colombia disminuya las compras que realiza en el extranjero, porque sale más caro hacer esas compras que el precio que le vamos a colocar aquí en Colombia para poder venderlas nuevamente.
Entonces, mientras el dólar aumenta, disminuyen las compras, porque nos damos cuenta que es más caro comprar que vender en Colombia. Otra pregunta que nos presenta la guía es: a través de un ejemplo, identifique el DFI para un producto de su preferencia, incluyendo los costos que terminen en su ejecución. Tenemos como ejemplo el producto de los zapatos. El país de origen es Colombia, país de destino Estados Unidos. El empaque se va a empacar en cajas de cartón, su embalaje va a ser plástico, esas cajas de cartón se van a forrar en plástico. La cantidad a ser exportada son 10.000 unidades. La unitarización quiere decir, si es carga paletizada, quiere decir que si son cajas que se agrupan y se les coloca su plástico arriba de un pallet, o si va a ser contenerizada. La unitarización contenerizada quiere decir que se colocan en contenedores, pero en este caso vamos a utilizar la paletizada porque vamos a transportar son zapatos por vía terrestre. El tipo de transporte son camiones y el marcado de esta mercancía va a ser en español y en inglés, porque va a ser exportada hacia los Estados Unidos. Requisitos para exportar a los Estados Unidos: tenemos como el primero contar con el Registro Federal de Contribuyentes según documento, conocer los costos y restricciones arancelarios. Esto quiere decir que debo conocer el costo y la restricción de la mercancía y de los trayectos que hará la misma. Los documentos de comercio exterior quiere decir los documentos para exportar esa mercancía, la lista de empaque, los documentos de transporte y los documentos que garantizan el cumplimiento arancelario. Quiere decir un documento que garantiza que llevo mi mercancía legalmente. Los costos directos e indirectos que intervienen en la ejecución son el embalaje. El embalaje es la mano de obra que empaca. El marcado es la identificación de la mercancía. Los documentos de exportación son los documentos que certifican que la exportación es apta. La unitarización quiere decir si va a ser paletizada o contenedorizada. El manipuleo son los operarios logísticos que voy a requerir para esta operación. Los transportes y seguros son los seguros de los vehículos y las mercancías. El almacenamiento se va a almacenar en depósitos privados. La manipulación del lugar del embarque quiere decir el personal logístico y equipos. Los aduaneros son los derechos de exportación. Los bancarios son efectuar la compra y el almacenamiento secundario. En este caso, si vamos a almacenar la mercancía en un segundo almacenamiento. Los costos indirectos son el personal administrativo y el personal logístico. Estas son nuestras fuentes bibliográficas y para concluir este trabajo, concluimos que las tasas de cambio son importantes en el mercado porque gracias a esta podemos conocer el costo que requiere alguna exportación o alguna importación y podemos conocer si es factible o no realizar la misma. Entonces aquí les dejo con las fuentes bibliográficas y muchas gracias.